Hola chicos, muy buenas. Este es mi tercer tutorial acerca de lo que es el dominio y el recorrido de funciones, ¿verdad?, lineares y cuadráticas. En este caso sería, vamos a resolver para hallar el dominio y el recorrido de una función cuadrática, no como la que tenemos acá. La función cuadrática en este caso sería x cuadrado más 6x menos 2, ¿no? Ok, entonces vamos a hallar el dominio. Para los que vieron el tutorial pasado, ¿verdad? El dominio, había dicho de que cualquier función lineal que haga el dominio siempre van a ser los reales, los números reales. Quiere decir que para cualquier valor que nosotros le demos a x, y va a valer siempre un número real y no un número indeterminado, o sea, que no existe, ¿no? Entonces, igual en este caso, ¿no? Si ustedes comprueban o hacen una tabla de valores, ¿verdad? Para valores como 0, 1, 2, 3, 4, hasta el más infinito, o para un número negativo, para valores menos 1, menos 2, menos 3 o hasta el menos infinito, siempre para y va a ser un valor de número real, ¿no? O sea, un valor que nunca, jamás va a ser indeterminado. Ok, entonces en conclusión, el dominio van a ser los reales, ¿verdad? Como ya le expliqué anteriormente, porque ya en el tutorial pasado también ya hemos visto que cómo sacar el dominio de una función. Ahora vamos a centrarnos prácticamente en lo que es el rango. El rango de una función, recordamos que f de x es como estar diciendo y, ¿verdad? Igual a x cuadrado más 6x menos 2, ya que estamos trabajando en el plano cartesiano, ¿verdad? De x y de y. Entonces vamos a despejar aquí la variable y para hallar aquí el rango o el recorrido. Entonces tenemos x cuadrado más 6x menos 2 igual a y, ¿verdad? Viéndolo de esta forma. Voy a borrar acá. Entonces, y voy a adentrarnos a la ecuación x cuadrado más 6x menos 2. Recordemos que y, ¿qué está haciendo? Está sumando, ¿no? Entonces va a pasar a restar. Entonces, esto digo que x cuadrado más 6x menos 2 menos y igual a 0. ¿Ves? Entonces, lo que es esta ecuación. Entonces, vamos a hacer como que vamos a despejar la variable x. O sea, como que vamos a hacer una factorización, ¿verdad? Donde encontramos x. Pero que realmente vamos a encontrar nosotros no es x, sino que es y. Esto es solamente un artificio que se hace para saber el rango, ¿verdad? O sea, los valores de y, ¿no? Entonces, hacemos lo que es a través de la fórmula cuadrática. Para los que no recuerdan lo que es la fórmula cuadrática, está acá, ¿verdad? X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c entre 2 por a, ¿no? ¿Verdad? No voy a tener mucho esta fórmula, ¿verdad? Vamos a ver, entonces lo voy a hacer acá. Entonces, pero comencemos por definir los variables, ¿no? Las variables, las variables son tres, ¿verdad? Son tres variables. Entonces, a, b y a c. Entonces, a es 1, ¿verdad? Es 1, a, en b es 6, ¿verdad? Recordemos que son los coeficientes, ¿verdad? Precedido antes de la variable. Entonces, aquí en este, c es menos 2 menos y, ¿verdad? Menos 2 menos y. Ok. Entonces solamente está de sustituir, ¿no? Entonces sustituimos y decimos que x va a ser igual a, siguiendo esta ecuación, menos x menos b, 6 menos 6 más menos raíz cuadrada de b cuadrado es 6 al cuadrado a 36, ¿verdad? Lo voy a hacer un poco más directo, ¿no? Menos 4a por c, a que es más 1, entonces te va a quedar menos 4 por a, si a vale 1, te va a quedar menos 4, ¿verdad? Menos 4, y quién es y, y quién es c, perdón, vamos a ver, c es menos 2 menos y, ¿no? Entonces te va a quedar al final, vamos a hacer como 4, menos 4, por menos 2, menos y, que es c, ¿verdad? Todo esto, entre 2 por a. ¿Quién es a? A es 1, ¿no? Entonces eso es 2. Voy a borrar esto de acá, ¿verdad? Y esto lo voy a continuar arriba, ¿verdad? Porque ya se me está acabando la pizarra. Acá me estoy igual que la pizarra. Vamos a hacerlo acá, seguirlo continuando acá, ¿no? Arriba. Pero aquí viene la secuencia, ¿verdad? Entonces tenemos menos 4. Hacemos lo que es la operación de esto que está acá, ¿no? Entonces acá decimos que menos 4, ¿verdad? Entonces le da menos 4 y que menos 4 por menos 2 se da, vamos a hacer que es aquí igual a menos 6, ¿verdad?
más menos raíz cuadrada de 36 menos por menos te da más, entonces te da más 2 por 4, 8, menos por menos te da más, 4y te da 4y, ok, 4y, entre 2 entre 2. Si nosotros comparamos acá nos va a dar una ecuación de 36 menos por menos te da más, 2 por 2, 4, 8, o sea que te va a dar menos 6, va a ser igual a menos 6 más menos la raíz de 36 más 8, ¿verdad? Más 4y entre 2, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos un valor acá, ¿no? Entonces, 36 más 8, ¿cuánto te da? 36 más 8 te da un valor de 44, ¿no? 36 más 8, entonces sería 44 más 4y, ¿verdad? No hemos tocado todo esto entre 2. Ahora, es 44, ahora no se confunden 44 más 4y, que es el resultado de la suma de 36 más 8. Ahora, aquí viene ya y lo detenemos y decimos que vamos a... Recordemos que primeramente nosotros que estamos buscando es que para esto, todo lo que está dentro del radical es una condición que sea que mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque ya que simplemente si es menor o igual que 0, entonces va a ser un número indeterminado y no nos conviene, ¿verdad? Entonces decimos que 44 más 4y, la condición tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces 4y, ¿verdad?, va a ser mayor o igual que menos 44, 4y va a ser mayor o igual que menos 44, y despejamos y, ¿verdad? Y va a ser igual a mayor o igual que 4 está multiplicando, pasa a dividir, menos 44 entre 4. Menos 44 entre 4 da, bueno, va a ser igual que mayor o igual que menos 11, ¿verdad? Y ahí tenemos la respuesta. Ahora, voy a borrar acá, ¿verdad? Es un poco largo esto. Así todo larguito, no tanto. Y cuando me agarran experiencia, más práctica, cuando vamos a ver que es más fácil. Si es mayor o igual que menos 11, quiere decir que abarca el menos 11 cuando te dice que es igual. Entonces, como abarca el menos 11, entonces esto es el rango. Va a ser igual a los números. Menos 11 de intervalo cerrado, ya que lo abarca debido al igual. Y te dice que es mayor o igual que menos 11. Quiere decir que esto se va a extender de menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 3, menos 2, 0, 1, 2, y va a seguir con los positivos o más infinito. O sea, eso se va a extender el rango desde menos 11 hasta el más infinito, ¿no? Y de esta manera así es el rango. Básicamente este es el procedimiento, básicamente para llegar al dominio del recorrido de las funciones, de muchas funciones, ¿verdad?, similares a un trinomio cuadrado. Para este caso, en este caso, x cuadrado más 6x menos 2. Espero que haya servido, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.